Yashodanandana Prajanaranyana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hari ¿Puedes grabarlo en MP3? Es que tengo un discípulo que lo sube a Spotify, entonces no necesita, se me lo trae en mi celular. Sí, claro. Gracias. Más tarde, Prabhupada se sentó al lado de Bruce en el Volkswagen, de regreso hacia la ciudad. El auto tomaba cada curva de la negra y lisa carretera de montaña. En medio de exuberantes bosques verdes y de intermitentes vistas de montañas y amplio cielo. No sucedía a menudo que Prabhupada viajara en un auto, en este caso el de Bruce, porque ninguno de los muchachos del Swami tenía uno. Ellos siempre viajaban en omnibus o en subterráneo. Parecía adecuado que Swami tuviera un auto en el cual viajar, aunque se tratara solo de un pequeño Volkswagen. Bruce hacía un gesto de dolor cada vez que tomaba un bache que sacudía al Prabhupada, mientras seguía en su sinuoso camino de montaña. Bruce recordó algo que había leído en un libro escrito por la esposa de Aldous Huxley acerca de los mejores lugares de meditación. Uno de ellos, según opinaba la autora, era cerca de una gran masa de agua, debido a que los iones negativos en el aire, el otro, las montañas, porque uno está más elevado y más cerca de Dios. ¿Es mejor para la comprensión espiritual meditar en las montañas? Preguntó Bruce. Prabhupada contestó: eso no tiene sentido. No hay un lugar mejor. Piensa que Dios está en algún planeta o algo así y que tiene que ir hasta el cielo. Tienes que ir hasta el cielo. No. Puedes meditar en cualquier parte, solo canta Hare Krishna. Después de un rato, Prabhupada se sintió cansado por el viaje y se quedó dormido, con la cabeza hacia adelante. Bruce caminó con Prabhupada hasta su apartamento. Le abrió la puerta, reguló la ventana como si a ella le gustaba y le dispuso las cosas en la habitación, como si fuera su sirviente personal. Prabhupada se recostó en su apartamento de la segunda avenida, complacido con la visita a la Ashramananda. El Kirtan había sido todo un éxito y uno de los estudiantes más destacados del Dr. Mishra había comentado que los seguidores de Prabhupada lo habían impresionado. Simplemente por cantar parecía que alcanzaban un avanzado nivel de yoga, mientras que nosotros tenemos más dificultades con todas nuestras posturas y con el control de la respiración. ¿Sí, Prabhupada? Ya. Prende la luz, ¿no? Sí. ¿Hay alguna clave? Está grabando igual. Sí, es que quiero parar y empezar de nuevo, porque
ojos. Perfecto. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, segundo canto, capítulo 10, texto 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etat Bhagavato Rupam. Etat Bhagavato Rupam. Stulam te vyaditam maya. Stulante Viyatam Maya. Yadivish Chavaranair. Magia Divisharanai. Ashtavir Bahiravritam. Astavir Bahirvitam. Etat Bhagavato Rupam. Etat Bhagavato Rupam. Stulam te vyaditam maya. Stulante Vitayamaya. Yadivish Chavaranair. Mahyadivisharanai. Ashtavir Bahiravritam. Astavi Bahirvitam. Etat Bhagavato Rupam. Etat Bhagavato Rupam. Tulante Vyakritam Maya. Stulante Viyatamaya. Nahi Adivis Chavaranair. Magia Divisharanai. Astavir Bhakiravritam. Astavi Bahirvitam. Etat Bhagavato Rupam. Etat Bhagavato Rupam. Stulam te vyakritam mayam. Stulante Viyatamaya. Mahyadivisharanai. Magia Divisharanai. Astavir Bahiravitam. Astavi Bahirvitam. Etat, todos estos. todos estos. Bhagavata, Bhagavata, de la personalidad de Dios. de la personalidad de Dios. Rupam, Rupam, forma. forma. Stulam, Stulam, tosco. tosco. Te, a ti. A ti. Vyahritam, Vyahritam, explicada. explicada. Maya, Maya, por mí. por mí. Mahi, Mahi, los planetas. los planetas. Adivi, Adivi, y así sucesivamente. y así sucesivamente. Cha, Cha, ilimitadamente. ilimitadamente. Avaranai, Avaranai, mediante coberturas. mediante coberturas. Ashtavi, Ashtavi, mediante 8. mediante 8. Bahi, Baji, externas. externas. Abritam, Abritam, cubierta. cubierta. Así pues, con todo eso, el aspecto externo de la personalidad de Dios es cubierto por formas toscas, tales como las de los planetas, los cuales te fueron explicados a ti por mí. Significado. Como se explica en el Bhagavad Gita 7.4, la energía material separada de la personalidad de Dios está cubierta por 8 clases de coberturas materiales: tierra, agua, fuego, aire, cielo, mente, inteligencia y ego falso. Todas ellas son emanaciones de la personalidad de Dios en la forma de su energía externa. Esas coberturas son como la cobertura de nubes para el sol. La nube es una creación del sol, mas sin embargo cubre de hecho los ojos de un modo tal que uno no puede ver el sol. El sol no puede ser cubierto por las nubes. La nube puede a lo sumo extenderse en el cielo por unos cuantos cientos de kilómetros, pero el sol es mucho más grande que millones de kilómetros. Así que una cobertura de 100 kilómetros no es capaz de cubrir millones de kilómetros. Por consiguiente, una de las diversas energías de la suprema personalidad de Dios no puede desde luego cubrir al Señor, mas esas coberturas son creadas por Él para cubrir los ojos de las almas condicionadas
que quieren enseñorearse de la naturaleza material. En efecto, las almas condicionadas están cubiertas por la creativa e ilusoria nube de materia. El Señor se reserva el derecho de ser expuesto ante los ojos de ellas. Por lo tanto, debido a que ellas carecen de ojos con visión trascendental y debido a que no pueden ver la personalidad de Dios, ellas niegan la existencia del Señor y la forma trascendental del Señor. Esos hombres que poseen un escaso acopio de conocimiento aceptan la cobertura del gigantesco aspecto material, y en el siguiente verso se explica cómo ocurre eso. O Mariana Timirandasyang, el Anjana Salakaya Chakshurum Militamina, Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mis humildes respetuosas reverencias. Srila Prabhupada. Jai. Bueno, entonces, muy buen ejemplo que da Srila Prabhupada del sol y las nubes. Las nubes son creadas por el sol, porque los rayos solares evaporan el agua del océano, se vuelven nubes. Y el agua regresa a la tierra en la forma de lluvia, ¿verdad? Y baja por las montañas, se forman ríos, riachuelos, cascadas de todo tipo. Es un plan perfecto porque cuando el agua baja por las montañas, arrastra todos los minerales que traen las montañas, entonces todos son nutrientes necesarios para los seres humanos y los animales también, y las plantas también se nutren de esa agua. Entonces es un plan reciclable perfecto, ¿no? Se mantiene en perfecto orden. Solamente cuando los humanos intervenimos de una forma nada consciente de Dios, de su plan perfecto, contaminamos, ¿no? La atmósfera, los ríos, los mares, ¿no? Una vez un video recogiendo, hay gente que recoge toneladas de plástico del océano, ¿no? Pues la gente es poco consciente, pues tira todo eso y allí se crean situaciones, ¿no? Nada buenas para los peces ni para los humanos tampoco. Entonces, el sentido de ecología espiritual, hay ecología mundana y ecología espiritual. La ecología mundana es que tenemos que mantener bien el planeta para nosotros disfrutar mejor, una mejor vida, ¿no? Un mejor disfrute material. En cambio, la ecología espiritual es tenemos que cuidar la naturaleza, protegerla porque es propiedad del Señor. Hay que usar los recursos naturales a su servicio. Entonces, eso es un concepto mucho más elevado. Que el egocentrismo, ¿no? De que somos el centro del universo y todo debe ser para nosotros, para nuestro disfrute. Entonces, es un concepto materialista, mundano, ¿no? Entonces, el sol no puede ser cubierto por las nubes, es imposible. Es decir, vive millones de kilómetros. Pero lo que las nubes hacen es cubrir nuestra vista. Nosotros pues vimos el sol está tapado, ¿no? Nuestra vista está tapada. Porque si uno agarra un avión y se va por encima de las nubes, va a ver el sol. Ahí está, ¿no? Asimismo, para ver la trascendencia, ¿no? Ver al Señor Supremo como realmente es, uno tiene que subir por encima de las nubes de la ignorancia que cubre nuestra visión espiritual. O sea, todas las almas tenemos sentidos espirituales que están cubiertos por los sentidos materiales, ¿no? Entonces, Krishna es muy compasivo con las almas condicionadas. Y como no podemos verlo con estos ojos materiales, Él aparece en la forma de la deidad, para que lo podamos ver de esa manera y Él acepta de esa manera nuestro servicio, ¿no? Entonces, es un plan perfecto que tiene Krishna para
para el mundo material, porque también Él viene personalmente, ¿no? Como lo hizo hace 5.000 años y como lo hizo hace 500 años apenas, como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el plan de Krishna es rescatar las almas del mundo material. Se dice que el Señor Chaitanya Mahaprabhu es más compasivo que Krishna mismo. Krishna, por supuesto, es muy compasivo, pero Krishna exigió, entrégate a mí, ¿no? Él pidió total entrega, ¿no? Y Él tiene el derecho de hacerlo, porque somos parte de Él, ¿no? Él tiene el derecho de exigirnos, entrégate a mí. Pero Chaitanya Mahaprabhu es mucho más compasivo. Él no exigió tal cosa, ¿no? Simplemente dijo, canten Hare Krishna, ¿no? Sigan una vida honesta, espiritual, sigan una vida sin pecado, ¿no? Como le pidió a Jagai Madai, ¿no? Entonces, el plan de Krishna es perfecto, y si uno lo sigue va a alcanzar la perfección, sin duda alguna, ¿no? Entonces, todo este arreglo de crear el mundo material y todos los requisitos que requiere y todos los arreglos que hay que hacer para que la alma pueda entrar en cuerpos materiales y el Señor mismo, ¿no? En su forma de Virat Rupa, que es más o menos imaginario, ¿no? Más o menos porque todo es Krishna, ¿no? O sea, en realidad no, todo no es Krishna. Prabhupada dijo, Krishna lo es todo, pero todo no es Krishna. En el sentido de que hay una simultánea unidad y diferencia entre Krishna y sus diferentes energías. Esa es la filosofía de Chaitanya Mahaprabhu, Achintya Veda Vedatattva, la simultánea unidad y diferencia inconcebible entre Krishna y las entidades vivientes y el mundo material, su energía también. Para Krishna no hay diferencia entre la energía material y la energía espiritual. Él puede desenvolverse fácilmente en cualquiera de sus energías. Incluso puede transformar la energía material en energía espiritual. Al entrar en la forma de la deidad, ¿no? Que es hecha de materia, se vuelve espiritual, ¿no? El otro día me escribió una devota de Vrindavan diciéndome, pero yo veo la deidad y no veo una estatua. Y es claro, porque lo estás viendo con los ojos materiales. Por eso el néctar de la devoción dice que uno tiene que ver la deidad con devoción, ¿no? Con sentimiento de que ahí está Krishna, no es diferente. Y hay tantas historias que comprueban, ¿no? De que la deidad está viva, que está presente, Krishna está ahí presente, ¿no? Como hoy es el día de la desaparición de Srila Madhavendra Puri, ¿no? Voy a contar algunos de sus pasatiempos, ¿no? Y vamos a leer un poquito de Chaitanya Charitamrita acerca de él. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu, cuando viajó a Jagannath Puri con sus asociados como Nityananda y Shrivas, paró en Remuná, que está a unos cuantos kilómetros de Jagannath Puri, y ahí está una deidad que se llama Gopinath, ¿no? Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu dio reverencia ante la deidad, una guirnalda cayó sobre su cuello de la deidad, un obsequio, ¿no? Una bendición. Entonces, y esa deidad era conocida en todas partes como Kir Chora Gopinath,
Y Chaitanya Mahaprabhu le contó a los devotos la historia que ha hecho famosa la deidad por ese nombre, ¿no? Kir es arroz dulce, Chora es ladrón y Gopinath, Gopinath es ladrón de arroz dulce. Y la historia, ¿no? Madhavendra Puri estaba residiendo en Vrindavan. O sea, no residía en Vrindavan, viajó a Vrindavan. Y cuando llegó a Vrindavan, él tenía la costumbre, poco común, de no pedir comida a nadie. Si alguien le ofrecía prasad, lo aceptaba. Si alguien no le ofrecía, él no pedía, ayunaba. Entonces, cuando llegó a Vrindavan, tenía 3 días ayunando. En el camino no había gente, no había casa, caminando en el bosque. Y se sentó al lado del lago Govinda Kunda, en Govardhan, ¿no? El lago Govinda Kunda fue creado cuando Indra vino a pedir perdón a Krishna. Y el elefante Airavata y la vaca Suravi bañaron a Krishna. Entonces se formó ese lago, que se llama Govinda Kunda. Él se sentó a la orilla de ese lago y estaba cantando el santo nombre con mucho amor, devoción, y entró en un estado de trance, ¿no? De felicidad espiritual. Y apareció un niñito con un cuenco con leche. Y el niño le dijo, en mi pueblo nadie debe ayunar. Así que lo vi aquí y aquí le traje esta leche. Él estaba como en éxtasis cantando el santo nombre. Sí, está bien, gracias. Lo aceptó y tomó la leche, ¿no? Después de ayunar por varios días. Y en un rato, pues llegó la noche, se quedó dormido y tuvo un sueño. Y el mismo niño que le regaló la leche le apareció en el sueño y le dijo, yo estoy en tal lugar, ve con los aldeanos y rescátame de ahí, porque por temor a los musulmanes, los Pujari me escondieron ahí, en ese bosque, en ese lugar, y he estado mucho tiempo bajo el sol, la lluvia, rescátame y adórame de nuevo. Entonces, Madhavendra Puri despertó muy feliz, muy en éxtasis, porque recibió una instrucción del Señor, ¿no? Estaba muy feliz, ¿no? Y él se puso a llorar porque no reconoció que el niño era Krishna, el niño que le trajo la leche. ¿Cómo supo que yo estaba ayudando? Entonces, con la ayuda de los aldeanos, como le indicó, ¿no? Encontró la deidad. Encontró la deidad, se llama Gopal. Esa deidad. Entonces, instaló la deidad y ocupó a los brahmanas, inició otros para también que adoren la deidad, y se hizo un gran festival en Nakuta, ¿sí? ¿No? Trajeron colinitas de diferentes preparaciones, ¿no? Puris, halava, vegetales, ¿no? Laguitos de arroz dulce y todo. Un festival se hizo para la deidad y Madhavendra Puri muy feliz ocupó a todos la adorar la deidad. Y él se quedó allí por un tiempo. Y una noche la deidad le apareció en el sueño, Gopal, su deidad, y le dijo, mi querido Madhavendra Puri, como estuve tanto tiempo bajo la lluvia del sol, tengo picor en mi cuerpo. Yo quiero que vayas a Jagannath Puri y me traigas de allá madera de sándalo para hacer pasta con ella y me lo pones en el cuerpo por 21 días para que me refresque del ardor que tengo. Madhavendra Puri se despertó feliz, en éxtasis, ¿no? Krishna me está dando la oportunidad, ¿no? de hacer más servicio para él. Entonces, él muy feliz, muy en éxtasis, hizo los arreglos y fue viajando, peregrinando, caminando hasta Jagannath Puri. Un viaje muy largo. Y paró en Remuna, porque es antes de llegar a Jagannath Puri, hay que pasar por ese lugar, y él fue a ver la deidad de Gopinath.
La historia de Serenidad es muy interesante. Tuve la fortuna de visitar ese templo más de una ocasión. Y la historia, tal como la cuentan los puyaris, es que en la época de Ramachandra, una noche de lluvia, Ramachandra y Sita se metieron a una cueva a protegerse de la lluvia. Y al día siguiente, al amanecer, salieron de la cueva y vieron un pastor con sus vacas. Y Ramachandra se puso muy feliz y empezó a palmotear y a sonreír. Y Sita Devi le preguntó por qué se puso tan contento. Y él le dijo, es que al ver las vacas me acordé de que en mi futura vida voy a ser un pastor de vacas y voy a bailar con las gopis. Voy a ser Gopinath. Oh, me gustaría mucho ver esa forma tuya como Gopinath. Entonces, para complacer a su esposa Sita Devi, con su arco y flecha, en la piedra, en la roca negra, él esculpió una deidad de Krishna como Gopi. Y Sita Devi agarró una flecha y tocó el cuerpo de la deidad con ella y salió una gotita de sangre. Con eso se instaló la deidad, queriendo decir la deidad estaba viva. Entonces, ella adoró esa deidad en ese bosque por un buen tiempo, pero después cuando se mudaron a otro bosque lo dejó a cargo de otros sabios que sigan la oración y después con el tiempo se perdió, ya nadie sabía dónde estaba esa deidad, ¿no? Pero un rey que era muy devoto en Jagannath Puri tuvo un sueño y la deidad le dijo, estoy en tal lugar, tráeme a Jagannath Puri y adórame de nuevo. Y el rey muy feliz, un gran devoto, fue y la encontró la deidad y la trajo a Jagannath Puri, pero en el camino paró en Ramuna por la noche a descansar y en el sueño la deidad le dijo, me gusta mucho este lugar, quiero que me hagas un templo aquí, quiero quedarme aquí. La palabra Remuna significa muy hermoso. Entonces ahí se quedó la deidad. ¿No? Entonces, cuando Madhavendra Puri fue a ver la deidad, vio que estaban por ofrecerle algo. Entonces un devoto que estaba parado al lado de él le comentó, ahí le van a ofrecer a la deidad un kir muy especial, un arroz dulce muy especial, porque le ponen una especie muy dulce, muy aromáticas que en ningún lado conocen, ¿no? Solamente en este templo. Entonces Madhavendra Puri en su mente pensó, oye, me gustaría probar ese arroz dulce para prepararle a mi Gopal la misma preparación, ¿no? Pero de repente se dio cuenta que estaba deseando probar el arroz dulce antes que lo ofrecieran a la deidad y se sintió avergonzado y cometió una ofensa, no debía haber deseado probar el arroz antes de que Gopinath lo pruebe, ¿no? Entonces fue avergonzado, se sentó en un lugar y estaba ayunando, ¿no? Y pasó toda la noche cantando el Mahamantra, ¿no? Esa noche la deidad Gopinath apareció en el sueño del pujari, del sacerdote, y le dijo, mi devoto Madhavendra Puri está sentado en tal lugar, está ayunando. Yo robé un pote de arroz dulce, lo escondí tras la cortina del altar. Levántate ahora mismo y llévaselo y dile que yo se lo envío de mi parte. Entonces el pujari estaba en éxtasis, ¿no? Madhavendra Puri, qué afortunado eres. Gopinath robó este arroz dulce para ti, ¿no? Y Madhavendra Puri estaba en éxtasis, ¿no? El Señor es tan compasivo conmigo, ¿no? No me lo merezco, ¿no? Entonces, muy feliz, muy éxtasis, se tomó todo el arroz dulce. Y el barro, el pote de barro, lo rompió en pedacitos chiquitos y lo guardó en una tela. Y todos los días se comía un pedacito del barro y derramaba lágrimas, ¿no? De amor, ¿no? Para recordar cómo Gopinath robó para él el pote de arroz dulce.
Los Chaitanya Mahaprabhu le narró a los devotos ese pasatiempo y todos estaban en éxtasis. Chaitanya Mahaprabhu estaba mismo sumergido en un océano de felicidad trascendental. Entonces, después de eso, Madhavendra Puri continuó contando al Señor Chaitanya a los devotos. Fue a Jagannath Puri y consiguió un carruaje jalado por bueyes y consiguió madera de sándalo, mucha cantidad para hacer pasta para su deidad de Gopal por 21 días. Esa es la instrucción que él recibió. Y de regreso paró de nuevo en Remuna para tomar darshan de Gopinath. El nombre le cambiaron el nombre de la deidad, era Gopinath, desde entonces hasta ahora y para siempre. Ahora se llama Kirchora Gopinath. Gopinath, el ladrón de Kir. Entonces quedó la noche ahí y esa noche Gopal apareció otra vez en su sueño. Y le dijo: mi querido Madhavendra Puri, estoy muy complacido con tu servicio. Era muy difícil viajar en esa época, ¿no? Los musulmanes estaban gobernando la mayor parte del país, tenían que pagar impuestos por viajar, ¿no? Era muy complicado, había ladrones en el camino. Entonces Gopal le dijo en el sueño: mi querido Madhavendra Puri, estoy muy complacido, agradecido por tu servicio. En realidad no hace falta que vengas con este sándalo hasta Vrindavan, ya que no hay diferencia entre yo y Gopinath. Mejor ofrece ese sándalo en forma de pasta para Gopinath, póngaselo en el cuerpo de Gopinath por 21 días, y es lo mismo como si lo pusieras a mí, porque no hay diferencia entre él y yo, somos uno y el mismo. Fíjense que compasivo, que amoroso es Krishna con sus devotos puros, ¿no? No le quiso hacer la dificultad de todo ese viaje tan difícil. Entonces, bueno, así fue. Ese festival se llama Chandanyatra. En la época de más calor en la India, es mayo, junio, muchos templos ponen sándalo en el cuerpo de las deidades. Nuestro templo de Krishna Balaram en Vrindavan, todos los años cubren a las deidades de pasta de sándalo, de pie a cabeza. Claro, ahí lo hacemos un solo día, pero antiguamente la tradición era por 21 días. Entonces, bueno, Chaitanya Mahaprabhu estaba narrando todos esos pasatiempos asombrosos para los devotos, ¿no? Cuando Chaitanya Mahaprabhu fue a Vrindavan, quería ir a ver esa deidad de Gopal, pero como la deidad estaba instalada en la colina Govardhan, Chaitanya Mahaprabhu, sintiéndose como devoto él mismo, ¿no? Saben que Prabhupada dio la instrucción que en el caso no debemos ofrecerle granos a Gornita, porque están haciendo el papel de devotos. A Krishna sí, a Krishna, Jagannath, Mencina se le puede ofrecer grano, pero no a Gornita y Prabhupada, porque respetamos su sentimiento como devoto. Es muy importante saber que hay también raza, ¿no?, en la oración, aunque es Krishna mismo, por supuesto, Chaitanya Mahaprabhu. Se respeta su sentimiento, su humor. Entonces, Chaitanya Mahaprabhu no quiso subir a la colina. Dijo: no, la colina es sagrada, no es diferente de Krishna, no puedo subir. Entonces Gopal, la deidad, hizo correr un rumor de que iban a venir los musulmanes a atacar. Entonces, tienen que esconderme en algún lugar. Entonces los puyaris llevaron la deidad a la casa de un brahmana, la escondieron ahí, y cuando Chaitanya Mahaprabhu se enteró, fue con los devotos a visitar la deidad ahí. Entonces se le cumplió su deseo, ¿no? Lo mismo sucedió con Srila Rupa Goswami, también no quiso subir a la colina Govardhan, y la deidad también hizo ese pasatiempo de esparcir un rumor de posible ataque de musulmanes, y bajó de la colina, fue a otro lado. Esa deidad de Gopal ahorita está en Udaipur, ¿no? Y ya no la llaman Gopal, tiene
otro nombre. ¿Cómo se llama ahora? Que está como levantando la colina Govardhan, así. Tiene la mano levantada, no es como Krishna que está tocando la flauta, así. Tiene levantada la mano izquierda con el meñique, como levantando la colina Govardhan. Se llama Nadji. Y los Vallabhacharyas se quedaron con la adoración de esa deidad, el seguidor de Vallabhacharya. Entonces, bueno, en el momento que, como hoy en día la partida de Srila Madhavendra Puri, nos va a narrar también el pasatiempo de su partida de este mundo. Él estaba en el pasatiempo de que estaba enfermo y su discípulo Ishvara Puri lo estaba cuidando, ¿no? Lo estaba alimentando, bañando, ¿no? Y le contaba los pasatiempos de Krishna, ¿no? Le cantaba los santos nombres para él, etc. Y Srila Madhavendra Puri estaba muy complacido con él y le dio la bendición. Mi querido hijo, te bendigo que obtengas Krishna Prema, que tengas amor puro. Y vino a verlo otro discípulo que se llamaba Ramachandra Puri. Este Ramachandra Puri en el corazón aparentemente era Vaishnava, pero en su corazón era medio impersonalista. Y cuando subió a su guru lamentándose, me estoy muriendo sin alcanzar el refugio de Mathura, Vrindavan, ¿no? El refugio de Krishna. Y él se atrevió a instruir a su guru. Gurudev, ¿por qué te lamentas? Aquellos que están situados en el ser no se lamentan ni anhelan nada, ¿no? Como dice el verso del Bhagavad Gita, ¿no? Entonces Madhavendra Puri se enojó con el discípulo y dijo, mejor vete de aquí ahora mismo, porque si me muero viendo tu cara no voy a alcanzar el destino supremo de mi vida. Lo rechazó por impertinente, ¿no? Por ofensivo, ¿no? Entonces en cambio a Srila Ishvara Puri le dio toda su bendición. Y antes de partir de este mundo, Madhavendra Puri recitó un verso que originalmente lo habló Radharani, ¿no? De cuando Krishna se fue a Mathura. Ella estaba sintiendo mucho la separación de Krishna y ella recitó un verso y por la misericordia de ella apareció en la mente de Srila Madhavendra Puri. Madhavendra Puri lo recitó antes de partir de este mundo. Y el verso dice así: Ayidina dayardana tahe maturanata kadava lokyase hridayam tuad aloka kataram daita brahmyati kim karomi aham. Muy bonito verso. Oh amo de Mathura, oh Señor de los pobres, ¿a dónde te has ido? Al no verte mi corazón está desolado. ¿Qué puedo hacer? Así como una lamentación de amor en separación de Krishna, muy divino, muy trascendental, ¿no? Que expresó Srila Madhavendra Puri en ese momento. Srila Madhavendra Puri fue el primer Gaudiya Vaishnava, digamos. O sea, Gaudiya Vaishnava, él vino antes que Chaitanya Mahaprabhu, pero en nuestra sucesión discipular fue el primero en expresar esos sentimientos de amor puro, espontáneo, ¿no? Por Krishna, ¿no? En el humor de Radharani, de las gopis. Fue el primero. Y de ahí se lo pasó a su discípulo Ishvara Puri. Ishvara Puri inició a Chaitanya Mahaprabhu. Y así, ¿no? Se siente hasta nosotros el humor trascendental, ¿no? De amor en separación. Chaitanya Mahaprabhu enfatizó amar a Krishna con sentimiento de añoranza, de sentir su ausencia, así, de esa manera, para que el corazón se limpie, se purifique más rápido y uno se desapega del disfrute material y desarrolla un deseo de servir a Krishna, ¿no? más íntimo, más intenso. Ese es el legado de Srila Madhavendra Puri, ¿no?
través de nuestra sucesión discipular. Chaitanya Mahaprabhu glorificó a Madhavendra Puri extensamente, ¿no? Voy a leer lo que dijo. Dijo, Sri Chaitanya Mahaprabhu alabó personalmente las nectarias características de Madhavendra Puri, y mientras narraba todo esto a los devotos, él mismo lo saboreaba. El Señor Chaitanya Mahaprabhu pidió a Nityananda Prabhu que estimase si había en el mundo alguien tan afortunado como Madhavendra Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, Madhavendra Puri era tan afortunado que Krishna mismo se presentó ante él con el pretexto de llevarle leche. Por 3 veces el Señor dio orden a Madhavendra Puri en sueños. 3 veces. El primero, para descubrir dónde estaba la deidad. El segundo, que fuera a buscarle sándalo. Y el tercero sueño, le dijo, no, el sándalo úsalo para Gopinath. Es suficiente. 3 veces apareció en su sueño Krishna a darle instrucciones. Sintiéndose endeudado con Madhavendra Puri debido a sus tratos amorosos, el Señor Krishna mismo apareció en la forma de la edad de Gopal y aceptando su servicio liberó al mundo entero. Por Madhavendra Puri el Señor Gopinath robó el cuenco de arroz dulce, así se hizo famoso con el nombre de Kir Chora, el ladrón que robó el arroz dulce. Madhavendra Puri ungió la pasta de sándalo del cuerpo de Gopinath y de ese modo quedó saturado de amor por Dios. En las provincias de la India sometidas al gobierno musulmán, viajar con sándalo de alcanfor era muy problemático. Debido a ello, Madhavendra Puri podría haberse visto en dificultades. La edad de Gopal lo sabía. El Señor es muy misericordioso con sus devotos y está muy apegado a ellos. Por eso Madhavendra Puri vio su labor coronada de éxito al cubrir a Gopinath con pasta de sándalo. Chaitanya Mahaprabhu expuso al juicio de Nityananda Prabhu el intenso nivel de amor de Madhavendra Puri. Todas sus actividades amorosas son extraordinarias, dijo Chaitanya Mahaprabhu. En verdad, al escuchar acerca de sus actividades, quedamos maravillados. Chaitanya Mahaprabhu continuó, Sri Madhavendra Puri solía vivir solo, era plenamente renunciado y siempre muy silencioso. No tenía interés en nada material y por miedo a hablar de cosas mundanas, vivió siempre sin compañía alguna. Tras recibir la trascendental orden del Gopal, esa gran persona viajó miles de kilómetros solo para conseguir una donación de madera de sándalo. Aunque tuviera hambre, Madhavendra Puri no pedía para comer. Esa renunciada persona llevó una carga de sándalo para complacer a Sri Gopal. Sin preocuparse de su propia comida, Madhavendra Puri llevó 37 kilos de sándalo y unos 200 gramos de alcanfor para ungir con ello el cuerpo de Gopal. Ese placer trascendental es más que suficiente para él. Como había restricciones contra la exportación de sándalo, el funcionario de aduana de la provincia de Orissa requisó toda la mercancía, pero Madhavendra Puri le mostró los salvaconductos del gobierno y pudo así sortear esa dificultad. En su largo viaje a Vrindavan, Madhavendra Puri pasó por la provincia de gobierno musulmán, plagada de puestos de vigilancia, sin sentir la menor angustia. Aunque no llevaba ni un céntimo, Madhavendra Puri pasaba por las aduanas de peaje sin ningún temor. Su único disfrute era llevar a Vrindavan la carga de sándalo para Gopal. Ese es el resultado natural del intenso amor por Dios. El devoto no tiene en cuenta los obstáculos ni las dificultades personales que tenga que soportar. Quiere servir a la Suprema Personalidad de Dios en todas circunstancias. Sri Gopal quiso mostrar lo intensamente que Madhavendra Puri amaba a Krishna. Por eso le pidió que fuese a Nilachala a buscar sándalo y alcanfor.
sea, Krishna quería glorificar a su devoto puro Madhavendra Puri al darle ese servicio, y todos los devotos en el futuro vieran, ¿no?, cómo él se entregó totalmente a la orden de Krishna, y con toda la dificultad que habían en esas épocas tan difíciles del gobierno musulmán, él arriesgó su vida para ir y traer ese, porque podían haberlo asaltado en el camino, ladrones, quién sabe, ¿no? Muchas dificultades, pero él no tenía ninguna ansiedad porque él sabía que estaba protegido por Krishna en su servicio. Entonces es un ejemplo perfecto de entrega total, ¿no?, a Krishna y a su servicio amoroso. Srila Madhavendra Puri ki Jai. Dwara Premanandi. Hari. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Maharaj, ¿no había de ese pasatiempo que le dan el arroz? ¿No lo habían acusado a Madhavendra Puri que él le había robado el arroz a la deidad? No, ¿No? Ese es otro pasatiempo. nunca lo acusaron de tal cosa. Al contrario, el que robó fue la deidad para Madhavendra. No, o sea, acusaron del Pujari, pero no, Ah, el Pujari. Sí, no Madhavendra Ah, Puri. Pujari. Sí, sí, pero la deidad le dijo en el sueño que él fue el que lo robó, ¿no? Le acusaron al Pujari porque el Pujari era inocente, él estaba simplemente siguiendo la orden de la deidad, ¿no? No, y después los devotos aceptaron que era verdad, que fue la orden de la deidad, ¿no?, aunque sospecharon que era el Pujari, pero no fue así. Gracias. Ya, Hare Krishna. Hari. Hare Hare Krishna.